Buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien. Les agradecemos a todos pues por asistir el día de hoy a la charla. Hoy damos continuidad a nuestro módulo de urgencias oncológicas. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es común en el servicio de urgencias, que es la neutropenia febril. Esta charla va a estar a cargo de María José Escobar. Ella es miembro de la mesa directiva del Grupo de Interés de Emergencias y lo va a hacer junto a Ana Sofía García. Ella es miembro activo del Grupo de Interés. Esta charla está tutoriada por el doctor Luis Fernando Rodríguez. Él es médico rosarista, ya es residente de cuarto año de medicina de emergencias también de aquí de nuestra universidad, que le damos obviamente y nuevamente las gracias por siempre ayudarnos en el grupo de interés y tutoriar las charlas. Recuerden que durante toda la presentación pueden dejar las preguntas en el chat y cuando finalice la charla pues les daremos las respuestas con ayuda del tutor académico. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, yo creo que Majo ya puedes iniciar. Listo, muchas gracias, Vale. Entonces, como ya nos dieron la introducción, el día de hoy vamos a hablar de la neutropenia febril. Para esto vamos a iniciar con un caso clínico. Este va a ser un paciente masculino de 52 años, quien va a ingresar por un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en tos productiva, emetizante con expectoración mucopurulenta, acompañada de 2 picos febriles de 39 grados centígrados, negaba disnea, dolor torácico y el tránsito urinario y digestivo era normal. Pues antes de continuar con la charla, pues les queríamos pedir que estén pendientes como a las diapositivas de caso clínico, que vamos a tener preguntas y a medida que pues avancemos en la charla, pues van a haber preguntas y que estén atentos más que todo. Entonces, para definir como tal la neutropenia febril, esta va a ser definida de acuerdo a la Sociedad Americana de Oncología Clínica como una temperatura oral única de más de 38 grados centígrados o una temperatura de más de 38 grados que persista durante una hora asociada a pues un recuento absoluto de neutrófilos de menos de 500 células por milímetro cúbico. Esto depende también de la institución, que también se puede definir una neutropenia a partir de menos de 1000 células por milímetro cúbico, si se prevé que estas células va a haber un descenso de las siguientes 48 horas. Adicionalmente, también tenemos como otra definición que va a ser menos de 100 células por milímetro cúbico, que se va a definir como una neutropenia profunda. Este recuento absoluto de neutrófilos lo podemos calcular a partir del total de leucocitos multiplicado por el porcentaje de neutrófilos que podemos obtener en el hemograma. Y esta neutropenia febril va a tener una importancia porque va a aumentar los riesgos de sepsis, de shock séptico, va a causar una hospitalización prolongada y pues el hecho de que el paciente reciba una quimioterapia tardía. Es importante tener en cuenta ciertos datos epidemiológicos, como que el 50% de los pacientes van a presentar sepsis, 10% van a presentar shock séptico, del 5 al 20% van a tener pues una mortalidad y en el caso de aquellos pacientes que presenten shock séptico van a tener una mortalidad mucho mayor de aproximadamente el 50%. También adicionalmente tenemos unos datos epidemiológicos. Esta neutropenia febril pues va a deberse a diversos factores. Eso puede ser asociado a la quimioterapia, a las enfermedades de base y se puede decir que el 50 al 75% de los pacientes neutropénicos van a experimentar fiebre relacionada con infecciones. Tenemos unos factores de riesgo, estos son principalmente para aquellos pacientes que se encuentren hospitalizados, van a ser el régimen de de la quimioterapia, la duración de ese régimen de quimioterapia, los patógenos más frecuentes que se encuentran en el lugar de hospitalización, el tiempo de estancia hospitalaria del paciente y el uso de catéter venoso central. Adicionalmente, tenemos unos datos epidemiológicos de Estados Unidos en los que definen que alrededor de 100.000 a 600.000 pacientes con cáncer se van a hospitalizar anualmente, presentando una mortalidad intrahospitalaria que va entre el 6,8 al 13,7%. La incidencia de esta complicación de la neutropenia febril va a ser del 43,3 por cada 1000 pacientes, y también se habla que incluso pues, los datos pueden llegar a ser mayores, hasta más de 100 casos por 1000 pacientes que presenten malignidades hematológicas. Y se presenta un riesgo mayor en pacientes trasplantados de médula ósea, donde la incidencia puede ser de un 70 hasta un 100%. Hablando un poco de la fisiopatología, vamos a decir que esta neutropenia puede ser causada por enfermedades primarias o metastásicas de la médula ósea, o también asociado a tumores sólidos como lo sería o linfomas. Adicionalmente, también hay muchos casos que se asocian a lo que sería la quimioterapia citotóxica y pues se presenta más que todo como complicación de esta.
en la que se explica por qué estos medicamentos causan un daño a las células precursoras hematopoyéticas y a la estructura de la médula ósea, causando una mielosupresión que va entonces a inhibir la producción de glóbulos blancos y va a mantener un suministro inadecuado de neutrófilos para lo que sería combatir la infección. Por eso es muy importante que generalmente ocurre esto 14 días posteriores a la administración de la quimioterapia y es muy importante tener en cuenta que a todos los pacientes que han recibido una quimioterapia en las últimas 6 semanas y presentan fiebre, se deben de asumir como pacientes neutropénicos hasta que se demuestre lo contrario. Acá, hablando un poco como de la fisiopatología de la fiebre, se habla que el hipotálamo va a ser el centro termorregulador que va a mantener pues, la temperatura corporal entre 37 a 38 grados centígrados. Esta fiebre se produce tanto por lo que sería mm, patógenos o pues mecanismos pirógenos exógenos que lo que van a hacer es activar ese centro regulador del hipotálamo, causando producción de pirógenos endógenos, como sería la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y otras citoquinas, que adicionalmente van a participar dentro de otras funciones de nuestro cuerpo, como lo que sería la musculatura esquelética, causando, por ejemplo, lo que sería escalofríos que aumentan el calor interno. Adicionalmente, podemos hablar que esta quimioterapia citotóxica o la infección debido a esta neutropenia febril ocurre por mayor frecuencia debido a la translocación de bacterias intestinales. Esto debido a que causa una lesión en la mucosa, causando la entrada de microorganismos entéricos al torrente sanguíneo, y esto lo que puede llevar es a desarrollar síntomas como náuseas, vómito, diarrea y deshidratación que empeorarían la sintomatología del paciente. Adicionalmente, una mucosa oral afectada puede ser como una puerta de entrada para otras bacterias. Sin embargo, la translocación bacteriana intestinal no es como la única fuente de infección. También podemos tener a partir de piel, tejidos blandos, del tracto respiratorio, del tracto genitourinario y sitios de inserción de catéteres. Como patógenos más comunes tenemos la etología bacteriana que va a ser de las principales causas. Para esto tenemos un acrónimo o una mnemotecnia que va a ser escape, identificando bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans. Por la parte de la K tenemos la Klebsiella pneumoniae, la A por la Acinetobacter baumannii, P de Pseudomonas aeruginosa y la E también de Enterobacter y toda la familia de Enterobacter. Por el lado de la etiología fúngica, esto lo que va a causar es una fiebre como mucho más persistente o episodios de neutropenia febril recurrentes, en los que encontramos la familia de Candida, Aspergillus, Fusarium y en zonas endémicas, Histoplasma capsulatum y Cryptococcus neoformans. Continuando con el caso clínico, vamos a decir que nuestro paciente refiere un diagnóstico reciente de seminoma testicular con adenopatías retroperitoneales y 5 días antes del inicio de su clínica se administró el primer ciclo de quimioterapia con taxolifosfamida cisplatina. Bueno, ahora es muy importante, siguiendo con el abordaje y la historia clínica y examen físico, en estos pacientes es muy importante de que todos los pacientes deban someterse a una historia clínica detallada, también a un examen físico completo, así también como estudios de laboratorio, microbiología y imagenología. En esto es muy importante porque al momento de indagar tenemos que tener muy en cuenta como la aparición de los nuevos síntomas que nos permitan identificar un nuevo foco de infección, también de que esta evaluación clínica también se centra en evaluar el riesgo de complicaciones graves. Entonces, es muy importante indagar sobre síntomas específicos como cada órgano, se debe repetir esta revisión a diario. También muy importante, pasa por favor, tener en cuenta los antecedentes de infecciones previas, especialmente si son organismos resistentes a antibióticos. También muy importante determinar si puede o no haber causas infecciosas en la fiebre. También determinar las posibles comorbilidades, así también la evaluación de los riesgos. Entonces, esto nos puede permitir y determinar el enfoque terapéutico. Entonces, ya sea si hay una necesidad de ingreso hospitalario, la necesidad de aplicar antibióticos intravenosos y pues también una hospitalización prolongada. En respecto a la exploración física, como muy bien sabemos, pues se debe hacer que sea general y exhaustiva. Entonces se deben hacer bastante énfasis como
en las zonas con mayor probabilidad de infección, como por ejemplo en la piel, la zona de los catéteres, las zonas de las biopsias, los dientes, la orofaringe, también las superficies gingivales, los senos paranasales, y ya como para yéndonos como por sistemas, sabemos que el pulmón es un foco frecuente de infección también, un foco frecuente en pacientes con neutropenia, y esto deben examinarse para detectar signos de neumonía. Entonces, por ejemplo, si hay estertores, hipoxia, taquipnea, también si el paciente tiene un aumento en el trabajo respiratorio, en la parte del abdomen, pues se deben evaluar los síntomas peritoneales o también muy importante, la presencia del dolor abdominal. También los sitios de catéteres intravenosos, que estos deben examinarse cuidadosamente para detectar signos sutiles de infección. Entonces, también puede ser que un eritema leve o dolor a la palpación también pueden ser la única evidencia de que existe una infección grave. Y respecto también, pues ya en las piel y mucosas se deben examinar también para detectar signos de eritema, erupción cutánea, celulitis, úlceras, y pues las lesiones cutáneas a menudo pueden ser una manifestación, una infección sistémica. Entonces buscar y verificar si hay úlceras, vesículas, nódulos. Dale. Paso por. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas en estos pacientes, debido a la capacidad reducida de generar como una respuesta inflamatoria, los signos y síntomas de la infección pues pueden estar bastante minimizados. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que tengamos un diagnóstico que sea particularmente difícil para darlo. ¿Por qué? Porque las infecciones de la piel pueden o no parecerse eritematosas o edematosas, las infecciones del tracto urinario pueden no causar disuria también, y la neumonía no puede parecer como un infiltrado en la radiografía de tórax. Entonces es muy importante tener en cuenta que la fiebre puede ser el único signo, por lo que la neutropenia febril en un paciente con cáncer debe considerarse el resultado de una infección hasta que se demuestre lo contrario. Respecto al diagnóstico, en la parte de la toma de temperaturas, la ASCO y la ITSA recomiendan más que todo la medición por vía oral en pacientes que se sospechen neutropenia febril. Muy importante evitar las mediciones por la vía rectal, dado que, pues, como explicaba anteriormente, el daño pues, de la mucosa puede provocar una traslocación gastrointestinal y producir bacteremia. Y también evitar la vía axilar, porque pues esta también no puede como presentarse con precisión a la toma de la temperatura. Y aquí es muy importante tener en cuenta que como dije anteriormente, un gran número de pacientes, la fiebre es el principal y único síntoma quizás presentado con evidencia en la parte de la infección. Y pues que es muy importante que la ausencia pues no descarta la posible presencia en ella. Entonces existen algunos signos de sospecha de infección que pueden ser dolor localizado, lesiones cutáneas, hipotensión arterial, también la presencia de signos de hipoperfusión tisular, acidosis metabólica, oliguria y pues desorientación. Y muy importante, hiperventilación o alcalosis respiratoria. Bueno, continuando con el caso clínico, entonces al examen físico de nuestro paciente lo encontramos alerta, hidratado, con una temperatura de 38,7 grados centígrados por medición axilar, sin signos de dificultad respiratoria. De signos vitales encontramos una frecuencia cardíaca de 120, tensión arterial de 88,72, frecuencia respiratoria de 17 y una saturación aire ambiente del 90%. Piel y mucosas están normocoloreadas, sin lesiones mucosas o cutáneas, y al examen pulmonar se auscultan estertores subcrepitantes escasos bilaterales y el resto del examen era normal. Bueno, ahora siguiendo con lo de la valoración del riesgo, es muy importante la escala CISNE. En urgencias, lo más importante es la seguridad del paciente. Entonces, por eso, en general, se refiere el uso de las escalas con alta sensibilidad, porque no queremos
pasar por alto riesgo, y es decir, es mejor hospitalizar a alguien que podría no necesitarlo que mandar a alguien pues a la casa, a alguien que de verdadmente se pueda complicar. Entonces, en esta tenemos la escala más, que es el índice de riesgo de la Asociación Multinacional de Cuidados de Apoyo en Cárcel, que esta lo que nos va a evaluar es como estratificar los pacientes según como su presentación, los factores de riesgo, y también esta también nos puede ayudar como a guiar el tratamiento. Esta puede ser aplicada en pacientes con neoplasias malignas, malignas sólidas, hematológicas, y también pues esta la podemos encontrar como con calculadoras. Y en las respuestas, pues una puntuación mayor a 21 nos indica que es un bajo riesgo, y menor a 21 es un paciente con alto riesgo de complicaciones. Por otra parte, tenemos la escala Cigna, perdón, que esta es como un índice pronóstico para determinar las incidencias de las complicaciones graves en los pacientes que tengan pues tumores sólidos, y también que sean pacientes con episodios estables de neutropenia febril. Entonces, esta nos permite clasificar a los pacientes en tres categorías. Tenemos que está el riesgo de 0 puntos. Pasa por Ana, espera, es que se te trabó el internet. que no te escucho. Eh, los diferentes riesgos que se clasificaban en la escala CIS, me quedaste ahí. Ok, entonces, pues, esta podemos clasificar los pacientes en tres categorías. Tenemos el riesgo bajo, que son 0 puntos, el medio de 1 a 2 puntos, y el alto mayor a 3 puntos. Ya, creo que fue. ¿Sí se escuchó? Sí. Ya, siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora sí, los pacientes de bajo riesgo, ya comparando como las dos escalas que podemos utilizar, tenemos los pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que tienen diagnóstico de neutropenia grave, que es un recuento pues, de absoluto de neutrófilos menor a 500 células durante menor a 7 días, que tengan un MAS mayor a 21 y un CISNE de 0 como puntuación. Y estas pacientes pues que no tengan ninguna comorbilidad ni evidencia de disfunción hepática o renal significativa. También tenemos los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes con neutropenia grave, como dije anteriormente, pero a diferencia es durante o mayor a 7 días. Tenemos un más menor a 21 y un cisne mayor a 3, pero estos pacientes sí tienen comorbilidades, entre ellas la disfunción hepática o renal. Y en esto es muy importante también tener en cuenta para llegar como al diagnóstico pues, de los pacientes, ya como lo hablé anteriormente, la historia clínica dirigida, el examen físico completo. Es muy importante pues el cuadro hemático completo para determinar pues qué tan grave es la neutropenia, la creatinina, pruebas hepáticas y electrolíticos, también para poder identificar como las comorbilidades o pues las disfunciones orgánicas. También muy importante un hemocultivo para poder detectar bacteremia, pruebas microbiológicas pues del sitio más que todo pues sospechoso de infección, para esto pues para poder determinar la causa infecciosa, y también pues los estudios de imagen, pero pues también es muy importante tener en cuenta pues que si solo se sospecha y si hay síntomas, uno pues al examen físico. Adicionalmente, vamos a decir que pues, podemos establecer unos criterios de riesgo para aquellos pacientes que presenten neutropenia febril, que puedan presentar ciertas complicaciones graves. Entonces, aquellos pacientes que presenten una neutropenia de más de 7 días de duración, que presenten comorbilidades adicionales como lo sería inestabilidad hemodinámica, síntomas gastrointestinales, mucositis oral, infección como tal del catéter intravascular, el hecho de que haya la fiebre nosocomial, una neoplasia en progresión, niveles elevados de transaminasas y pues una puntuación MASC de menos de 21.
Continuando con el caso clínico, se deciden tomar para clínicos, se toma un hemograma que presenta una hemoglobina de 10,8, un hematocrito del 30%, glóbulos blancos o pues leucocitos totales de 1.200, linfocitos en 1.180, con neutrófilos de 100 células por milímetro cúbico, plaquetas de 310.000. La PCR está elevada en 96 miligramos por litro y demás para clínicos que se tomaron como función hepática, ácido creatinina y onograma tenían valores normales. Adicionalmente se tomó una serología para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH que fueron negativos. Y adicionalmente se tomó una radiografía de tórax que si alguien del público quiere participar para interpretarla. Y pues adicionalmente también ir calculando el puntaje más del paciente para definir ahorita la terapia antibiótica que vamos a tratar. Bueno, pues, bueno, empezando a interpretar la radiografía, pues primero toca ver si está bien tomada, pues digamos, ver qué tan penetrada está, qué tan cortada está y ver si está tomada pues AP o lateral. Y pues la radiografía que tiene como unos infiltrados parailiares, principalmente en pulmón derecho. Y pues calculando el MASC, no sé, a mí me dio 19 puntos. No sé si alguien más le haya dado otra cosa. Listo, bien. Gracias, vale. Pues si alguien más quiere participar, listo. Pues sí, en la radiografía efectivamente se ven los infiltrados principalmente en pulmón derecho, también un poco parilares en pulmón izquierdo y el puntaje MASC da de 19. Entonces, continúa. Bueno, entonces también evaluar pues los diagnósticos diferenciales porque pues fiebre no siempre significa que haya infección. Entonces entre ellos tenemos la transfusión de hemocomponentes, pues estas pueden causar como reacciones febriles no hemolíticas, especialmente dentro de las primeras 6 horas o pues también después. Y esto básicamente se debe a todo que hay unas reacciones inmunológicas entre los leucocitos del donante y pues del receptor. También tenemos la trombosis venosa y flebitis, eh, pues una trombosis o una inflamación pues de una vena puede producir como fiebre como respuesta inflamatoria local o pues ya sea sistémica. También tenemos el infarto esplénico y aquí la obstrucción del flujo pues sanguíneo del vaso puede como provocar necrosis y también nos puede dar una respuesta de fiebre. También tenemos hematomas, especialmente en el sistema nervioso central. Esta también puede provocar una respuesta inflamatoria con fiebre sin necesidad que haya infección. También tenemos el uso de fármacos pirogénicos. Aquí algunos medicamentos pueden causar fiebre inducida sin infección. También puede ser como por ejemplo antibióticos, anticonvulsivos y quimioterápicos. También tenemos el síndrome de lisis tumoral, que esta ocurre cuando se destruyen muchas células tumorales rápidamente. Eh, Puede ser por tratamiento o que ocurra espontáneamente y esto lo que hace pues liberar como el contenido al torrente. Esta puede causar fiebre, alteraciones metabólicas graves y también una insuficiencia renal. Tenemos también la insuficiencia suprarrenal, pues aquí básicamente es cuando pues las suprarrenales fallan, puede aparecer fiebre, hipotensión, también debilidad. Esto también es muy importante, pues puede ser también una consecuencia del uso prolongado pues, de esteroides. También tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, como ya en fases más avanzadas, puede provocar como una fiebre leve, pues por inflamación sistémica o congestión hepática también. También tenemos muy importante pues la progresión de la enfermedad de base, pues la misma neoplasia o cáncer pues puede causar fiebre, especialmente pues si ya está muchísimo más avanzado. Y también el tromboembolismo pulmonar, pues que puede que un coágulo puede llegar a los pulmones, puede generar fiebre, taquicardia y disnea. No siempre es infeccioso, pero obviamente se requiere una atención urgente en este caso.
Continuando con el tratamiento, entonces, de acuerdo con la ITSA, se va a requerir usar un antibiótico empírico de amplio espectro dentro de la primera hora. Cada hora de retraso va a aumentar la mortalidad a 28 días de hasta un 18%. Entonces, esta aplicación de antibióticos se debe realizar independientemente del puntaje MASC, se debe realizar en todos los pacientes y la primera línea va a ser una monoterapia con betalactámicos. Estos pueden ser cefepime, piperacilina tazobactam, meropenem, imipenem, cilastatina o ceftazidima vivactam. Muy importante, pues, usar la terapia inicialmente empírica antes de realizar la toma de los hemocultivos y posteriormente ajustarla de acuerdo pues al resultado de dicho hemocultivo, dependiendo pues del patógeno que haya salido. Entonces, también se debe tener en cuenta como ciertos patrones de resistencia de bacterias, como por ejemplo el Staphylococcus aureus meticilino resistente, qué tipo de antibiótico se puede adicionar a la terapia, como lo sería la vancomicina, linezolid o la daptomicina. Para aquellos Enterococcus resistente a vancomicina se añade linezolid o daptomicina. Para organismos con beta-lactamasa de espectro extendido se usa como terapia inicial carbapenémicos y la KPC, pues sería los betalactámicos contra actividad gram negativa. Que es importante que para la hora de llegar a descontinuar el antibiótico, pues se tiene que tener en cuenta que el paciente haya tenido una recuperación del recuento absoluto de neutrófilos, que este paciente esté estable, que haya estado afebril por 72 horas o en aquellos pacientes que no haya una infección como tal identificada. Para aquellos pacientes de bajo riesgo, pues como decíamos, se va a administrar esta terapia antibiótica empírica en todos los pacientes. Sin embargo, para ellos se va a cambiar ciertos pasos del tratamiento. Entonces, una vez se realice la administración intravenosa del antibiótico, se debe mantener en observación durante al menos 4 horas antes del alta y debe asegurarse de cambiar del régimen intravenoso a un régimen oral de antibiótico y esto se va a realizar con una fluoroquinolona más pues un beta-lactámico. Entonces este puede ser una ciprofloxacina o levofloxacina más amoxicilina clavulanato. En aquellos pacientes que presenten una alergia a penicilinas, se puede reemplazar la moxaclavu por la clindamicina. Y muy importante tener en cuenta que se debe realizar el seguimiento para evaluar que el paciente pues no presente fiebre dentro de las próximas 72 horas. Acá entonces tenemos pues un algoritmo resumen en el que pues se presenta al paciente con cáncer a la evaluación, se debe medir la temperatura idealmente oral, como se explicaba bien Ana, tener en cuenta pues también pedir un hemograma para poder diagnosticar como tal la neutropenia febril, tomar pues para clínicos los dos sets de hemocultivos y pues dependiendo de los hallazgos clínicos o al examen físico, tomar pues para clínicos en base a eso, administrar la terapia empírica de antibióticos idealmente en menos de una hora y determinar pues entonces los puntajes de riesgo, principalmente el MASC, porque se aplica tanto para tumores hematológicos como tumores sólidos, para determinar pues, entonces si la terapia antibiótica se puede realizar intrahospitalaria o se puede realizar de manera ambulatoria con antibióticos orales. Entonces, continuando con nuestro paciente, se realizó el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en un paciente con una neutropenia profunda, porque recordemos que tenía un recuento absoluto de neutrófilos de 100. Es una neutropenia profunda, pues, y viene siendo secundaria a la quimioterapia por el antecedente que nos refería que 5 días antes había recibido su primera sesión de quimioterapia. Se inició un tratamiento empírico con piperacilina tazobactam intravenosa, 4,5 gramos cada 6 horas. Se tomaron hemocultivos y urocultivos que salieron negativos. Sin embargo, el hisopado nasofaringio presentó un aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino sensible. Nuestro paciente se mantuvo febril hasta el quinto día de hospitalización, siempre se presentó apneico, saturando 92 aire ambiente, sin hallazgos a la auscultación. Al séptimo día se encontró en el hemograma que pues había recuperado el recuento de neutrófilos en 1250, al noveno día con unos neutrófilos de 5450, por lo cual completó el tratamiento antibiótico durante 10 días y posteriormente recibiendo el alta. Como unas conclusiones finales, tenemos que la neutropenia febril va a ser una complicación potencialmente mortal asociada con cáncer como enfermedad de base y asociada a la quimioterapia. La mielosupresión causada por esta enfermedad maligna primaria, enfermedad metastásica o como tal la quimioterapia citotóxica va a llevar a una neutropenia y aumenta el riesgo de estos pacientes a la infección.
Pacientes con neutropenia febril y cáncer van a requerir de una terapia antibiótica empírica para protección contra gram negativos, con protección contra bacteremia y sepsis, y pues considerar el manejo ambulatorio en aquellos pacientes con un puntaje MASC de más de 21. Eso sería todo por la charla de hoy. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Excelente charla. No sé, antes de pasar a las preguntas, bueno, por cierto, ahí les estamos mandando la asistencia por el grupo, pues el chat del Zoom. Y no sé si el doctor quiera hacer algún comentario, hacer algún aporte y recuerden que tenemos el chat disponible para las preguntas. Hola, buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a Ana y María José por su presentación, muy juiciosos en las entregas y en la reunión previa para la evaluación de la charla. Así como cosas importantes, tener en cuenta sobre todo las escalas. Si bien el MASC se aplica tanto a tumores sólidos como hematológicos, la escala CISNE tiene una sensibilidad mayor y nos ayuda entonces también a decidir más de una forma más acertada cuáles son los pacientes que vamos a mantener hospitalizados y cuáles son los que vamos a mandar para la casa. Entonces, es importante eso, el antibiótico temprano y la toma de hemocultivos previo a la hora previo a la administración del antibiótico, y ten en cuenta que el antibiótico tiene más efectividad si se administra durante la primera hora de ingreso al paciente, como ya nos ha mostrado muchas veces el surviving service. Y ya. Listo, muchas gracias. Bueno, recuerden que ahí está el chat. Si tienen alguna pregunta o si algo pueden levantar la mano y hacer la pregunta. Mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, recordemos que hoy estamos haciendo el lanzamiento pues, oficial de nuestro simposio que vamos a hacer para que vayan agendando la fecha, es el 23 y 24 de mayo. Igual adelante y a medida que van pasando los días vamos a ir dando más información y más detalles sobre la inscripción y cómo nos pueden ayudar a pues, la realización del evento. Entonces, bueno, no sé, yo por ahora no tengo alguna pregunta en el chat, no sé si Majo o Ana tengan alguna pregunta. No, no tengo ninguna pregunta en el chat, tampoco. No, yo tampoco. Listo, bueno, entonces, pues ya que no hay preguntas, bueno, yo creo que haríamos finalizada la charla del día de hoy. Muchas gracias a los expositores y a nuestro tutor académico por ayudarnos en esta charla. Y recuerden que la próxima semana nos volvemos a ver para continuar con nuestro módulo de urgencias oncológicas. Que estén muy bien y buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.